Así que vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y yo creo que probablemente vamos a estar varias semanas dando vuelta sobre esta idea. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Si el título del pasaje dice el aguijón en la carne, entonces está bien. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios capítulo 12. El relato usted probablemente ya lo conoce, ¿cierto? Lo vamos a leer igual rápidamente. Yo cuando leo rápido porque sé que el pasaje lo conocen, ¿ya? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, ¿cierto? Y sigue diciendo que fue arrebatado al paraíso, oyó cosas, qué sé yo, que son tremendas. Versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Bueno, Pablo, hay que ser muy inocente para creer que Pablo está hablando de otra persona. Pablo está hablando acerca de sí mismo, ¿ya? Versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad, pero no lo hago para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y le pidió al Señor en muchas ocasiones, dice 3 acá, pero le pidió muchas veces al Señor. Versículo 9 dice, pero me ha dicho el Señor, dicho de otra manera, el Señor me ha dicho, mi gracia es suficiente. Con mi gracia te basta y te sobra. Otras traducciones dirán, mi amor es suficiente. Con que yo te ame, date por pagado. Muchas maneras de decirlo, pero la idea es una sola. El Señor dice, mi gracia es suficiente. Cuando no nos gusta la respuesta, cuando a veces Dios dice que sí en muchas cosas, y a veces Dios dice que no. Pero ya sea que diga que sí o que diga que no, si el Señor me dice, mi gracia es todo lo que tú necesitas, pídeme lo que quieras. Algunas cosas te dicen que sí, no te midas en pedir, pero si algo te puedo dar sin medida, es mi gracia y es mi amor. Con eso es suficiente. Llega un punto en la vida de los padres, creo yo, en que ya el niño es destetado, ¿cierto? Y uno siempre quiere proteger a los hijos, ¿cierto? Pero cuando ya los hijos se escapan de nuestro control, ¿qué puede hacer uno? Amarles, apoyarles, decirle, estoy contigo. Con la Vicky veníamos de la pega y veníamos, hay un hijo de una colega de Vicky que es deportista, ya, se está dedicando al básquetbol. Primer año de universidad, y un tremendo deportista. Bueno, le encanta mucho el deporte, es basquetbolista, le encanta mucho el deporte, pero en su primer año ya se echó varios ramos. Así que académicamente no le fue muy bien, pero en el deporte le está yendo súper bien. Las generaciones antiguas dirían, está puro perdiendo el tiempo, que se dedique a estudiar mejor. Hoy día dirán, ¿cierto? Si el cabro tiene dedos para el piano o tiene pies y brazos para el deporte, que se dedica al deporte. ¿Cuántos años le van a quedar haciendo deporte? Y si eso le reporta a él felicidad, entonces que lo haga, que se sienta realizado. Una vez escuché a Fernando Ubiergo, todos conocemos a Fernando Ubiergo, ¿cierto? El tiempo en la pastilla y tantos otros éxitos. Ese es un compositor tremendo, no como el Arjona. Y en una entrevista, Fernando Ubiergo hablaba con un periodista y decía, una vez un amigo me dijo, oye Fernando, ¿y tu hijo cómo están? Sí, bien, mi hijo. Mira, mi hijo mayor
está estudiando música. Y el amigo lo queda mirando y le dice, pucha, le dice. Entonces Fernando, como que, digo, pero ¿de qué estoy hablando? O sea, yo feliz que mi hijo haga lo que le gusta. Y si es la música que a mí me apasiona y que es mi vida, y que él vaya por eso, yo feliz que lo haga. Sí, pero los músicos no ganan mucha plata. ¿Cierto? El mismo discurso que... ¿Pero qué va a hacer de él? ¿De qué va a vivir? Entonces, yo pensaba y decía, qué distinto pensamiento. Fernando Viergo no veía el éxito como una cosa económica, sino en la realización. Entonces decía, ¿y qué voy a hacer? Entonces el periodista o el amigo, Fernando le decía, pucha, me gustaría tener tu mentalidad porque yo pienso de otra manera. Entonces, hoy día hay una generación de padres que estamos criando en donde a veces los hijos, ¿cierto?, tienen esta ganas de hacer otras cosas. Tenía una apoderada que era amiga en la básica, que estaba triste porque su hijo probablemente iba a repetir, no sé si era el cuarto o quinto año básico, compañero de Marcelo. Y ella estaba muy triste y angustiada por todo lo demás. Entonces una vez conversamos con él y dijimos, oye, pero tu hijo puede que no tenga muchas habilidades en lo intelectual, pero socialmente tiene muchísimas habilidades. Él es un tipo muy sensible, qué sé yo, tenía muchas habilidades, habilidades blandas que le llaman hoy día. Entonces le decíamos nosotros, potencia esas habilidades. Tal vez él no tenga la cabeza de una academia para resolver problemas matemáticos, pero tiene otras habilidades que el resto de sus compañeros no las tienen. Entonces aprendimos en esos años, como generación de padres, es que independientemente de lo que los hijos decidieran, lo único que nosotros podemos hacer es estar al lado de los hijos y brindarles nuestro amor y nuestro apoyo. Entonces, es como decirle, mira, yo no puedo decidir por ti, no puedo hacer cambiar tus decisiones. Tal vez hay decisiones que tú tomas que no son de mi agrado, que tal vez yo habría ido por otro camino. Pero lo único que puedo hacer por ti es amarte y decirte, independientemente de lo que hagas, yo voy a estar contigo. Entonces, ahora cuando leo este pasaje, cuando Pablo dice, y el Señor me ha dicho, mi amor es suficiente, mi gracia es suficiente. ¿Cómo dice? Bástate mi gracia. Entonces a veces la respuesta a nuestras oraciones no es un sí. No siempre va a ser un sí. Probablemente la respuesta a muchas de nuestras oraciones será que Dios nos diga, yo estoy contigo. Si nosotros decimos, Señor, eso no es suficiente. No sé si alguien podrá decirle frente a alguna petición que tengamos delante del Señor. Muchas peticiones que podamos tener. Y que en un momento Dios nos diga, mira, mi gracia es suficiente. Y que nosotros le digamos, Señor, lo siento, pero con eso no me alcanza. No sé si alguien se lo ha planteado alguna vez, cuando Dios nos dice, tal vez no nos ha dicho directamente, pero que en un momento digamos, porque yo no sé en qué punto Pablo llega a esa conclusión. Yo no sé si escuchó audiblemente la voz de Dios o simplemente llegó a la conclusión diciendo, probablemente Dios quiera que yo me quede así nomás. Probablemente Dios quiere que yo ya no me siga desgastando con esto. Si Él me dice, mi gracia es suficiente, eso puede significar muchas cosas. Es como que me diga, Pablo, deja de orar por esto. Decíamos la otra vez, ¿podrá una madre dejar de orar por su hijo, qué sé yo, que anda descarriado, que es un hijo que es rebelde? ¿Podrá una madre dejar de orar? Bueno, tal vez alguna dirá, yo ya se lo entregué al Señor, así que yo ya ahora descanso. Puede ser, pero probablemente, dicen las estadísticas, no sé, no he revisado las estadísticas, pero tal vez hacemos una encuesta a nivel iglesias. ¿Cuántas madres de aquí ya dejaron y tiraron la toalla y aceptaron que la gracia de Dios es suficiente para ellas y que no van a orar más por sus hijos? ¿Cuántas madres de acá son capaces de levantar la mano en un congreso, convención de madres? 1000 madres, ¿cuántas levantarán la mano?
Y si tal vez preguntamos, ¿cuántas siguen orando y van a seguir orando hasta el final de sus días por sus hijos, sea lo que sea? Y probablemente ya muchos le han dicho, hermana, deja de orar ya. O sea, deja de sufrir, porque por otro lado también, ¿cierto? Pero si oramos con paz en el corazón ya es otra cosa. Si hay desesperación y nos estamos llevando a la destrucción, por el sufrimiento por los hijos ya es otra cosa. Me refiero a orar por los hijos. No con una conducta autodestructiva de seguir sufriendo por lo que mi hijo no es, por lo que podría ser. ¿Se entiende la idea, cierto? Entonces, ¿cuántas madres van a seguir orando hasta el final por sus hijos? Y probablemente sean muchas las manos levantadas. O podría ser con la contrapregunta, Señor, hazme entender cuál es tu voluntad. Porque si uno sigue cargoseando lo mismo, por Si ahí el Señor dice, no, sabéis que este está perdido, ¿se quedará tranquila una madre con esa respuesta? No, pero que le haga sentir la paz, la tranquilidad. Es que a eso voy. Uno puede seguir orando, pero con paz. Claro. ¿Cierto? Pues claro, una cosa es orar O sea, yo creo que muchas oraciones después de un tiempo ya las hacemos con paz en el corazón y no con la misma desesperación. Ahora, si la oración que hacemos no nos produce paz, hay que orar de nuevo. Porque el fin de la oración no es que estemos alterados ni inquietos hasta el final. La oración muchas veces no tiene una respuesta positiva inmediata al tiro, pero lo que sí trae es paz, porque yo ya descanso en que Dios hará su parte. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Señor, la pelota está de tu lado del área, yo ahora descanso en ti. Voy a seguir orando, pero ya descansado. Me voy a sacar esa mochila encima. Voy a seguir orando, pero eso ya no es una mochila pesada. ¿Se entiende la idea, cierto? Creo que, y por eso cuando a veces oramos los días domingos acá, hermano, ore por mí porque tengo que hacerme un examen en 2 semanas más, ¿cierto? Yo puedo orar por ti hoy día, pero el examen lo tienes en 2 semanas más. No tenemos el resultado, los nervios van a seguir hasta las 2 semanas más, probablemente, pero la oración probablemente en ese momento tiene el propósito de traer paz a mi corazón, no de entregarme los resultados en un sobre ese mismo día, 2 semanas antes del examen. Perdóneme que sea insistente, pero creo que entendemos esa idea. ¿Y por qué la explico a veces de muchas maneras y con muchos ejemplos? Porque a veces también estas palabras nos sirven para alentar a otros. A veces no sabemos mucho cómo explicarle a la gente, si confía en el Señor, pero ¿eso cómo se hace? Porque tengo en 2 semanas más, ¿cierto? Oremos para que Dios traiga paz a tu corazón hoy. Puede que no tengas la respuesta, pero Dios puede traer paz a tu corazón hoy. Yo creo que Pablo, y eso también me lleva a esa conclusión, Pablo siguió orando por muchas cosas y tal vez por muchas debilidades. Pero finalmente creo que lo que Dios pone sobre su corazón es decir, Pablo, quédate tranquilo con esto. Quédate tranquilo con esto. Probablemente la respuesta llegue en 10 años más o puede que no llegue nunca, Pablo. Pero Pablo, descansa en esto. Descansa con esto. No te digo que dejes de orar, pero que tu corazón descanse ya. ¿Y cómo se lo dicen? ¿Con qué palabras se lo dice el Señor? El Señor me dijo, Pablo, mi gracia es suficiente. Si eso no pone contento tu corazón, si eso no te hace estar en paz, entonces, aunque yo te saque 1000 aguijones, eso no te va a traer paz, porque lo que trae verdadera paz a tu corazón es que sepas que a pesar de la situación que ocurra en tu vida, yo estoy contigo y mi amor está contigo. Que son las palabras que uno como padre a veces puede decirle a sus hijos. Hijo, no puedo decidir por ti. Hijo, no puedo hacer muchas cosas por ti. Lo que sí estoy seguro, hijo, que pase lo que pase, yo voy a estar a tu lado. Ahora, nosotros podemos decirle eso a nuestros hijos, pero no podemos darle garantía de eso porque no sabemos qué va a pasar mañana con nosotros. En cambio, Dios sí lo puede prometer y lo puede cumplir. Eso es maravilloso. Mi gracia es suficiente. ¿Cuál sería este aguijón que tenía Pablo? Y esta es la pregunta que se vienen haciendo los teólogos de hace mucho tiempo, ¿cierto? Algunos dicen que era un problema a la vista. Sí, porque hablan una parte de que tiene como, que le salía como algo, una materia de los ojos. Es que no sé si dice, porque en ninguna parte dice eso. Algunos han asumido que puede haber sido eso cuando quedó ciego, cuando el Señor lo dejó ciego, ¿se acuerdan? Por 3 días, que puede haber sido una secuela de eso. Son especulaciones. Está bien, puede ser, puede ser. Ahora, algunos se habrán aventurado de la siguiente manera. Pablo está hablando hoy acerca de un problema que tenía él con el orgullo también, con ser, ¿cierto? Porque habla acerca de La posición que tenía. versículo 7, dice, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que yo no me crea más de la cuenta.
Ahora, examinando un poco la vida de Pablo y examinando la vida de muchos predicadores en todo el mundo, los predicadores tenemos bueno, hablo a título personal y creo que también represento a muchos predicadores. No hablo por los de esta iglesia, pero hablo por mí y por otros que conozco. Tenemos serios problemas con el ego. Y eso yo lo he hablado otras veces con ustedes también y me he abierto con eso de que tenemos serios problemas con el ego. Y ese es un problema porque una vez se empieza a creer más de la cuenta. Y ese aguijón cuesta controlarlo. Yo antes pensaba que el aguijón, hace un par de años atrás, pensé que era mi ansiedad. Pero cuando leo acá el pasaje y me plantean este otro punto de vista, dice, probablemente sí. La lucha que yo como predicador tengo con el ego, con creerme que salió acá el mensaje hoy día. No hablo por el resto de los predicadores de acá, pero sí hablo por mí y por muchos predicadores en el que conozco, amigos míos también por allá. Nos gusta que nos encuentren lindos los sermones. Y eso es un arma de doble filo muy peligrosa para los predicadores. Y es pisar una línea muy delgada, porque así como probablemente nos va bien en la enseñanza y en la predicación, si nos tropezamos y nos caemos, queda la pata. Queda la pata. En la vida personal, en la vida familiar y en la vida de la iglesia. Entonces, es como dice, una espada de Damocles. ¿Conocen eso, no? La espada de Damocles. ¿Por qué se habla de la espada de Damocles? Un tipo anhelaba el poder, decir, oh, ojalá yo estuviera sentado en el trono del rey, un trono importante, un trono donde todos van y lo admiran. Él quería estar en un lugar de privilegio. Muchos seres humanos anhelan los lugares visibles, ¿cierto? Entonces dijeron, ya, ven, siéntate en el trono del rey. Entonces él va y se sienta en el trono del rey. Dice, es donde yo quería estar, un lugar visible, donde todos te respeten. De repente mira hacia el cielo y ve que había una espada colgando del techo, débilmente sostenida. Y esa espada era tan débil que en algún momento se podía caer sobre la cabeza del que estaba sentado en el trono. Entonces Damocles entendió y dijo, la posición de relevancia, un puesto visible, tal vez es anhelado, pero es muy fácil que ocurra una desgracia cuando estás sentado ahí. Hay que correr el trono. O amarrar bien la espada, ¿cierto? Bueno, si no, no serviría la ilustración. Las ilustraciones son exageradas por eso mismo. Así que probablemente Pablo tenía un problema con su ego también. Bueno, igual Pablo se defendía como gato de espalda cuando tocaban algún tema sensible, ¿cierto? Así que probablemente algo de esto había en la vida de Pablo. Es interesante verlo de esa parte. No digo que eso sea, puede haber sido el ojo, puede haber sido cualquier otra cosa, pero también puede haber sido problemas de ego que tenía él en su corazón. Y que a veces tenía que refinarse un poco para no sonar altanero delante de los demás, no sonar soberbio delante de los demás. Es peligroso. Sea cual sea, el aguijón dice, él quería sacarlo de su vida. Y yo no sé cuál será tal vez aquella cosa con la que usted esté luchando hoy día. Y que tal vez nos cuesta deshacernos de ella. Frente a lo débil o imperfecto que soy, podría decir Pablo, y podría ser cualquiera de nosotros, mi Padre me sigue amando. A pesar de lo débil e imperfecto que soy, Dios me sigue amando. Y como le decía hace un rato atrás, si estas no son las mejores noticias que podemos escuchar hoy día, yo no sé qué podría hacer. Porque, insisto, podemos escuchar de que estoy enfermo, Señor. Hija, eres sana hoy día. Más atrás también, ¿cierto? Hijo, hoy día eres sano. Hijo, ese trabajo que estás pidiendo, ahí está el trabajo. Hija, por lo que está, ahí está. Esa persona que está en una situación compleja, mañana mismo sale de ahí. Perfecto. Pero de todos los que pidieron, ¿a cuántos se les dijo que sí y a cuántos se les dijo que no? Alguien podría decir, ¿es una salida fácil de parte de Dios? Pues decir,
estoy contigo, porque así se da la mano diciendo, bueno, no importa lo que yo responda, es que entonces ya no es un problema de Dios, sino un problema de nosotros, po. Que nosotros percibimos la bondad de Dios en términos de cuántas oraciones me dice que sí. Entonces también me lleva a pensar cuál es la bendición que valoramos de Dios. Y por eso me ha llevado también a aferrarme a la idea de que soy bendecido, y soy muy bendecido, no cuando Dios me dice sí a todo, sino que me siento súper bendecido cuando Dios me dice estoy contigo. Eso por lo menos creo que me ha sostenido mucho este último tiempo, esta última década de mi vida, ¿cómo se dice? He pasado los 50. Y yo espero que me siga sosteniendo. Hace 20, 30 años atrás mis peticiones eran otras, mis aspiraciones tal vez eran otras, y yo decía, Señor, te he pedido más de 3 veces por esto. Hoy día yo recibo la respuesta de Dios, mi gracia es suficiente, estoy al otro lado, estoy al otro lado. Bueno, cuando dice mi gracia es suficiente, podemos preguntarnos, ¿qué es gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Y esto también lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Qué significa la palabra gracia? Creo que más de alguno puede dar una definición acá. Amor. Para mí eso es lo máximo. O sea, porque también uno dice, gracia es un regalo inmerecido, ¿cierto? ¿Cierto? Finalmente es amor. O sea, si al final yo creo que esa respuesta, para todo, la respuesta es amor. Así que podemos deshacernos dando muchas explicaciones, pero finalmente es eso. Pero claro, justamente, no merecíamos ser amados y somos amados. Este no merece, si nadie merece. Y no digo que esté mal, pero a veces nosotros decimos, bueno, sí, doy gracias Señor porque Dios me entregó esta bendición, entonces yo creo que Dios me encontró que yo era digno de recibir esto. Está bien, lo decimos con una buena intención, pero siendo sinceros y siendo tal vez teológicamente correctos, debemos decir, no, si no, finalmente no merecemos nada. Todo lo que recibimos es por misericordia. O sea, no, mire hermano, yo todo esto que tengo acá es por misericordia y por gracia de Dios, pero esto de acá es por mí. Entonces, hermano, examínese de nuevo. Denle una segunda vuelta a eso. Todo lo que recibimos es por gracia de Dios. No merecemos las bendiciones de Dios. Sin embargo, Él nos bendice. Por otro lado, también nos caen desgracias. No estamos libres de que nos ocurran desgracias. Por eso que a veces cuando tenemos una mala percepción del Evangelio o de la fe, de lo que Dios es, decimos, este hermano tiene fe porque todo lo que pide, Dios se lo concede. Y este hermano que estaba pidiendo tanto tiempo por esta situación y no pasa nada, ¿no tiene fe? Creo que también parece que Sandra algo hablaba en la mañana con respecto a esto. ¿Tiene fe? ¿No tiene fe? ¿Cuál es la medida de nuestra fe? ¿Podría evaluarse nuestra fe en base a cuántas oraciones contestadas hay? Y algunos podrán evaluar eso. Bueno, de hecho, esta zanahoria que anda, no me he enterado mucho al respecto, pero esta zanahoria que anda de Argentina, o ya se fue, no tengo idea. Bueno, hay milagreros católicos y milagreros evangélicos, ¿cierto? ¿Y cuántas personas son sanadas en estos eventos? Entonces uno podrá decir, eso es fe. Y un poeta podrá decir, una madre que se levanta a las 5 de la mañana para hacer juego, para darle desayuno a su hijo y después y tiene que ir a dejar a su hijo al colegio y tiene que caminar 2, 4 kilómetros para allá, después 4 kilómetros para acá. Eso es fe. ¿Podría decir alguien? Pero creo que muchas personas miden la fe en base a cuántas oraciones son contestadas positivamente. Y eso dicen, tiene fe. Y al que no se le contesta nada, no tiene fe. Pero probablemente la fe es más justamente esto. Es decir, yo estoy en pie porque Dios me sostiene. El mundo se derrumba a mi lado y yo sigo en pie. Puede que Dios me diga hoy día que sí y mañana me diga que no, pero yo sigo en pie porque Dios está conmigo. Entonces, cuando entendemos esa parte, yo creo que eso es fe. Porque es fácil tener fe cuando Dios me dice que sí a todo. Ahí es fácil creer.
Pero cuando todo está en nuestra contra y aún así somos capaces de salir a flote, eso es tener fe. Y no es tener fe en uno, es tener fe en Dios. ¿Cómo se manifiesta esta gracia diariamente en nosotros? ¿Es un sentimiento? ¿Es una sensación? ¿Es una filosofía de vida? Hoy día me levanté sintiendo que Dios estaba conmigo, pero en 2 días más me levanté y yo dije, todo está en contra mío, ni Dios está conmigo siquiera. Entonces, esa fluctuación a veces se da a muchas personas. Tal vez se debe a una fe inmadura, una falta de fe, una fe incomprendida, una fe no trabajada. Por eso que yo hace rato ya que me divorcié de la idea de que si oro con fe, entonces Dios va a cumplir esto. A veces oro con mucha fe, por eso es que a veces también nos cuestionamos, entonces no oré con suficiente fe. Cuando dice, pero hermana, usted tiene que orar con más fe entonces. Y nos empezamos a cuestionar. Entonces uno dice, entonces lo que me falta es fe. Porque si el pastor me dice, hermana, me dice, hermana, que usted tiene que tener fe y Dios va a hacer las cosas. Sí, yo lo creo. Yo creo que Dios puede hacer las cosas. Pero ¿y cuando no las hace? ¿O no las hace como yo quiero? Entonces uno empieza a preguntarse. Que no las hace como uno quiere. Entonces uno empieza a cuestionarse su propia fe o, lo que es peor, cuestionar a Dios. Entonces me encanta cuando Pablo dice, en un momento Dios me dijo, Pablo, basta, mi respuesta es la siguiente, que te baste mi gracia. Y no, ¿sabes qué más? No, mi gracia es suficiente, se acabó. No, yo creo que fue una declaración de Pablo que no me hizo. Y el Señor me dijo, Pablo, mi gracia es suficiente para ti, como un padre amoroso. No sé. Eso se llama dependencia. Es que es justamente eso, la dependencia tiene que ver con eso. Bueno, hay una dependencia también cuando yo sé que quien me está diciendo esa declaración se la puede. O sea, yo me la puedo hasta cierto punto y mi hijo me cree. Cuando yo le digo cierto a mi hijo, pues estoy contigo, hijo, te apañamos, toda la cuestión. Yo sé que él me cree en la medida de que un padre terrenal o los seres humanos podemos hacernos promesas entre nosotros y somos confiables hasta cierto punto y también podemos comprometer nuestro amor en ese sentido. Pero cuánto más alto y más grande es, ¿cierto?, esa confianza que tenemos cuando la promesa sí tiene capacidad de ser cumplida. Entonces, ¿será un sentimiento esto de decir, Dios está conmigo? Puede ser una sensación. Pues, ¿por qué digo sentimiento? ¿Por qué digo sensación? Porque a veces las sensaciones van y vienen. En cambio, las convicciones, y nos movemos en base a convicciones más que a sentimientos. Nos movemos en base a decisiones más que sentimientos. Y el amor de Dios es una decisión. Y en muchos aspectos de nuestros amores, muchos de nuestros amores tienen que ver con una cosa que no podemos explicar. Ese amor filial que se dio hacia los hijos, ese amor de padre a hijo, de hijo a padre, en términos de sangre, de relación, eso es una cosa que no se puede explicar. Pero otros amores son decisiones que implican a veces pasar por encima de un montón de prejuicios para lograr amar a otro. Y no amar en el sentido, tal vez, en el griego habían varias palabras para referirse al amor, ¿cierto? Y este amor que yo siento por mis viejitos era distinto al amor que puedo sentir tal vez por una persona que está sufriendo una necesidad. Que tal vez no tengo un apego emocional en el sentido de relación, no conozco tu vida, no sé quién eres, no nací ni crecí contigo, probablemente te vea un par de días, un par de horas y después no te voy a ver nunca más. Pero soy capaz de manifestar un amor que he decidido amarte en este tiempo que estoy contigo porque necesitas ser amado. El buen samaritano, uno podría decir, eso no es amor. Sí es amor. Es una decisión que se toma de preocuparse por alguien que no conozco siquiera, pero que está necesitado. Más encima Jesús tomó un samaritano para darle una lección de amor a los religiosos. No tomó ni a un fariseo, por el contrario. ¿Por qué no tomó un ejemplo de un pastor, de un hermano, de un diácono, de una dorca, de un hermano o hermana de iglesia, un pentecostal, un wesleyano? Por último ya, si no elige un bautista, que elija un wesleyano, un metodista, ya. Pero elegir un samaritano. Bueno, también eso da para otros sermones, ¿cierto?
En esta gracia que Dios decide manifestar, ¿qué tiene que ver nuestra voluntad en esto? La petición de Pablo, uno podría decir, es por una enfermedad física en su cuerpo, por un defecto físico en su cuerpo que pedirá. Puede ser. Su aguijón puede ser una enfermedad física que ya no depende de él, ¿cierto? O su aguijón también pudiera haber sido una actitud de Pablo, como la que le decía hace un rato atrás, como la soberbia en algún sentido, porque Pablo era humilde en muchos sentidos, pero también yo creo que era un poco soberbio en cierto sentido, cuando ya también habla acerca de la vanagloria, en la cual dice, tengo que controlar de cachiporrearme porque Dios me ha dado muchas revelaciones. Entonces, esto también, esas no son enfermedades. Mire, las enfermedades uno puede decir, esas ya no dependen de mí porque, bueno, en algunas sí, cuando hay tratamiento, claro que dependen en cierta medida de cómo nos cuidemos, ¿cierto? Pero son enfermedades que no se pueden, uno no las puede tratar por propia cuenta, sino que tiene que esperar que Dios obre ahí, ¿cierto? Pero también hay muchas, no digo enfermedades, pero sí males de nuestra vida que ya no dependen de un médico, ni dependen de remedios, ni dependen de tratamientos, sino que dependen de decisiones que tenemos que tomar. Como perdonar. Por ejemplo, ahí donde no puedo decir, no, es que todavía no salió el remedio, es que los resultados del examen tengo que esperar para que estoy orando al Señor para que ojalá sean positivos. Ahí yo no tengo que pedirle al Señor que haga un milagro. Es una decisión que tengo que tomar. Con respecto al perdón, con respecto tal vez a abandonar algunos vicios que tenemos. Cuando hablamos de vicios, insisto siempre, no es, bueno, puede ser el pucho, puede ser el copete, puede ser las fiestas que los jóvenes hablábamos en esos años, ¿cierto? Pero hay un montón de otros vicios, ¿cierto? Tener una lengua larga que me come por copuchar, ¿cierto? Qué sé yo, la indolencia, la intolerancia, el mal carácter, el mal genio, no me gusta decir mal carácter, mal genio. La falta de misericordia, la falta de amor, la falta de perdón, no sé, la gula. Ayúdame, Señor, con la gula porque soy más glotón que... Son cosas con las que tenemos que lidiar y podemos lidiar. Y en muchos casos tienen que ver con nuestra voluntad, con decidir y no decir, Señor, qué sé yo, no he perdonado, me falta misericordia, me falta amor, Señor, tengo rencor con estas personas, estoy enojado con el de allá, estoy enojado con el de acá, ayúdame, Señor, tú tienes el control de esta situación. No, compadre, dice el Señor, usted tiene el control. Usted tiene sus piececitos sanos para que vaya donde esa persona y vaya y se... Bueno, Mateo 5, ¿cierto? Donde dice, vaya y póngase a cuentas con su hermano. Señor, yo lo dejo todo, tú tienes el control, Señor. No, compadre, aquí no me venga a echar la culpa a mí. Usted tiene que dar... ¿Se da cuenta? Que a veces nosotros decimos, te doy el control, Señor, tú tienes el control de esta situación. O sea, seamos honestos. En muchas cosas nosotros tenemos el control. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar a nuestro lado. Pero las decisiones las tomamos nosotros. Ojalá Dios las tomara y Dios hiciera todo. Sería re fácil. Entonces, también en la aceptación de esta verdad, cuando dice que te baste mi gracia o mi gracia es suficiente, también hay que tener la capacidad de decir, sí, Señor, yo recibo y abrazo esa verdad. Porque estoy seguro que muchos creyentes, y esto no es que sea condenable, es comprensible en muchos casos, que muchas personas, muchos creyentes digan, Señor, no logro entender esto y me cuesta abrazar esta verdad. Porque lo que yo necesito, Señor, es un sí. Señor, yo estoy rogando por un sí de tu parte. Y cuando tú me dices, bástate mi gracia, Señor, no es lo que estoy esperando. Es comprensible desde cierto punto de vista, pero también es comprensible diciendo, entonces, hijo, te falta madurar tu fe. Entonces Pablo también en un momento tiene que abrazar esta verdad, que creo que no fue fácil. Por algo dice, oré varias veces por esto. Porque si Pablo hubiera sido cierto, no digo que Pablo no era un hombre de fe, pero si Pablo hubiera tenido todo resuelto, como a veces nosotros pensamos que Pablo era seco, era pero bacán, me habría encantado ser como Pablo.
Entonces probablemente Pablo oró la primera vez y el Señor la primera vez le dijo, bástate mi gracia. Y Pablo dijo, ok, Señor, me quedo tranquilo. Se nota que Pablo pasó por un proceso de sufrimiento, de aprendizaje y de aceptación de decir, tengo que entender, Señor, que tu gracia es suficiente. Una cosa es leerlo, otra cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerse cargo de esa verdad. Entonces, si aún estamos en ese proceso, que creo que en muchas cosas nosotros hemos aceptado ya la voluntad del Señor, sí, Señor, gracias, y tu gracia es suficiente en muchas de estas áreas. En estas otras áreas, Señor, yo todavía estoy pidiendo. Pablo presenta una petición en particular, pero ¿usted cree que Pablo tenía una sola petición? Como nosotros, muchas otras. Y vamos quemando de a poco, ¿cierto? De todo este listado que tenía, Señor, ya he superado un montón, pero me quedan muchas otras más por superar. La vida cristiana es un ir y venir de estas situaciones, de aprendizajes, de abrazar ideas y de despojarse de otras. Probablemente Pablo tuvo que dejar ir muchas ideas, dejar ir probablemente, y aquí ya me voy a poner medio pentecostal, probablemente Pablo declaró en un culto, yo declaro, Señor, que soy sano de esta enfermedad, soy sano de este aguijón, porque a veces nosotros nos ponemos también así bien canutos, ¿cierto? Porque yo me imagino un culto bien espiritual, y ahí hermanos oraron por Pablo, y Pablo levantó sus manos y dijo, yo me declaro sano de este aguijón en el nombre de Jesús, amén, y todo lo demás. Entonces, a los meses después, seguía con lo mismo. Y a veces a nosotros nos pasa también así, hermano, que a veces oramos, declaramos, machacamos, y después estamos en las mismas. Un pastor decía una vez, y con esto termino, ¿por qué se me pasan tan rápido los minutos? No dijo eso el pastor, yo digo. No. Una vez un predicador decía, a veces nosotros cuando oramos por algo que nos está pasando, Señor, yo ato en mí esto, ¿ya? Y lo declaro y lo ato en el nombre de Jesús y me quedo tranquilo. Entonces, y después la semana siguiente, 2 semanas, andan las mismas. O sea que los nudos que hace son súper endebles. O el Señor es débil, o tú no lo estás atando tan fuerte. ¿Cuál es el problema ahí? Esa la dejo dando bote, porque necesitamos también analizar esas partes cuando a veces nosotros pensamos que fe es declarar que esto va a ocurrir así como yo he dicho, y así va a ser. Y cuando no ocurre, viene la frustración, viene la desesperación, los pataleos. Y yo creo que por lo menos yo decido abrazarme a la promesa cuando Pablo dice, cuando Dios dice a Pablo, mi gracia es suficiente. Quiero seguir dando vuelta en esto en las próximas semanas. Hay mucho ahí que quiero seguir sacando a colación, pero sí quiero que se quede esa reflexión, que se lleve por lo menos esa reflexión, hermano. No sé por qué está orando hoy día usted, pero sí descansen que el Señor tiene el control de cada situación.